Esta es la 8ª edición de Timore, un podcast de última hora en el que buscamos explicar un tema, profundizar sobre un hecho o una historia que nos permita entender el Paraguay que vivimos hoy. Soy Lida Duarte. En este episodio abordamos la crisis que desató la promulgación de la ley Hambre Cero, que deroga el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo FONACIDE, que a su vez cubría los aranceles en las universidades públicas, atención a pacientes con cáncer, investigación, entre otros programas que ahora pasaron a depender de recursos del Tesoro, en un contexto de alto nivel de deuda pública y desconfianza hacia el gobierno. Rato me llamó mucho la atención la frase de nuestro presidente, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijo? Los jóvenes son una minoría ruidosa, ¿verdad? Y qué gusto sería que el día de mañana diga por nosotros, a ni que ya es minoría y porque Sarampico ya por la macaneado, ¿verdad que sí? Con paros, tomas y marchas, protestaron en contra de esta ley estudiantes de las universidades nacionales de Asunción, Canindeyú, Concepción, del Este, de Villarrica y otras instituciones estatales beneficiadas con el arancel cero. Para profundizar sobre lo que mueve a los jóvenes desde hace más de 2 semanas y analizar cuál es el panorama a partir de la firma de un acuerdo con el gobierno, conversamos con la dirigente Marisol Pérez, de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Grabamos este podcast en su vivienda, donde nos acompañan Joe, Fígaro, Totora y Mango, de bigotes largos y pequeñas garras. Unos se mueven sigilosamente y otros intentan llamar la atención de su humana mientras hablamos. Hoy es miércoles 24 de abril de 2024. Marisol es una joven de 25 años que cursa el 3er año de la carrera de medicina. Ella está en la dirección de asuntos gremiales del centro de estudiantes de su facultad y desde ese espacio trabaja en la revisión de la ley que impactó en varios programas sociales y en la construcción de posibles soluciones. Hola Marisol, gracias por sumarte a este podcast de última hora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lida? Gracias a vos por invitarme también a este espacio. Bueno, primeramente Marisol, quería consultarte como estudiante de medicina, ¿cómo ustedes se sumaron al paro que empezó con la UNA, digamos, con otras facultades de la UNA, y cuáles fueron las discusiones que tuvieron para justamente tomar esta decisión? Nosotros nos habíamos enterado que había una problemática con la ley Hambre Cero ya por otros medios antes que por nuestros representantes estudiantiles, porque se hizo una sola plenaria en la que se empezó a hablar en la Facultad de Ciencias Médicas sobre la ley Hambre Cero y lo que iba a ser su implicancia con el arancel cero y los demás programas del FONACIDE. Pero esa presentación estaba como sesgada, porque era como que nos querían convencer de que la fuente 10 era una fuente segura para el arancel cero y que con un decreto reglamentario se iba a arreglar todo eso. En esa plenaria justamente los compañeros empezaron a alzar la voz y decir que no estaban de acuerdo con eso, que eso no era seguro. Empezaron a utilizar las argumentaciones que veníamos manejando unos cuantos estudiantes ya, y entonces representación estudiantil tuvo que retroceder con su postura y ahí fue cuando se emocionó el paro estudiantil. De la plenaria se hizo asamblea por presión de los estudiantes y ahí nosotros nos sumamos al paro y a la toma del rectorado también en el campus universitario. Cuando decís representación estudiantil, ¿estamos hablando del Consejo Superior Universitario? Sí, de los representantes estudiantiles serían justamente los estudiantes que son la voz del gremio ante el Consejo Superior Universitario. Y ahí es donde hubo el problema de comunicación primero, porque ellos fueron los que presentaron esa propuesta de que la ley de arancel cero sea financiada con fuente 10 sin antes consultarlo o informarlo a nuestros compañeros, a nuestros estudiantes, ¿verdad? Y ustedes como estudiantes de medicina, por fuera de lo que era la representación estudiantil, ¿cuáles fueron los errores que observaron en esta ley? ¿O qué es lo que más les molestó de las autoridades que promovieron esta ley? Primero que
Recién la reglamentación del decreto reglamentario a favor del arancel cero se dio después de unas cuantas marchas, movilizaciones y presión del Consejo Superior Universitario que terminaron siendo como un parche nomás a la situación, ¿verdad? Y luego lo que fuimos viendo es que, por ejemplo, la ley Hambre Cero, toda la estructura de esa ley va a estar recayendo sobre el Ministerio de Desarrollo Social, que estaría conducido por Tadeo Rojas. Y es un personaje de la política que tiene antecedentes de robo en la municipalidad de Areguá. Entonces, nosotros nos preocupa justamente que este cambio de fondos y como que la migración de dejar los derechos estudiantiles por un lado y pasar a una ley como es Hambre Cero de alimentación escolar, en realidad sea como una jugada política para destinar los fondos a cierto sector que es el que tiene más poder en estos momentos. En principio, el arancel cero era la reivindicación principal de los estudiantes. En ese sentido, ¿en qué medida ayuda esta gratuidad de aranceles a los estudiantes de medicina? Actualmente en la Facultad de Ciencias Médicas hay 699 compañeros que cuentan con el arancel cero y que están beneficiados por este. Y justamente los costos para los aranceles, especialmente el cursillo para medicina, son bastante altos, llegándose a cobrar así, por ejemplo, para los cursillos de admisión, 800.000 a 750.000 en efectivo o en transferencia, lo que sea, al cursillo propedéutico de admisión a medicina, que sería ese el nombre, ¿verdad? Luego, con el arancel cero, los cursillistas ya podían acceder a la gratuidad justamente de ese arancel y no volver a pagar. Ya dentro de la facultad se gasta menos en lo que es arancelamientos, porque solamente tenemos que pagar 200.000 a 250.000 por semestre, o sea, serían 500.000 por año, que igual es una suma bastante significativa para los sectores vulnerables de nuestra sociedad que quieran acceder a la universidad pública y en especial medicina, ¿verdad? Los gastos se encontrarían más también en lo que son los materiales, los libros, las fotocopias, los test, los resúmenes, todo lo que tenemos que utilizar sí o sí para nuestro aprendizaje. Ahí es donde más recaería el gasto. Justamente sobre esos gastos que tienen, ¿tendrías una idea de mensualmente o anualmente cuál es el gasto de un estudiante de medicina? Anualmente tenemos una encuesta que hizo un compañero a justamente los estudiantes de primero a tercer año de nuestra facultad, en el que mencionan que, o sea, se fueron recabando datos de todo lo que se gasta en alquiler, en lo que es los aranceles, justamente los materiales y el traslado, porque tenemos compañeros que vienen del Chaco, de KQP, que realizan estos traslados bastante amplios para acceder a una educación superior y en aproximado es una cantidad de 20 millones de guaraníes por año lo que se paga por estudiante. Es una suma muy alta para muchos sectores justamente que van a querer acceder a este derecho de la educación superior y no pueden. Es justamente uno de los filtros a medicina, ¿verdad? Y esto en un contexto en que un estudiante o una estudiante de medicina no puede trabajar mientras estudia también, Marisol. Sí, así mismo es. Prácticamente en la carrera dependes totalmente de un apoyo familiar o externo que pueda auspiciarte la carrera, porque la verdad que es bastante difícil. Yo por lo menos tengo una tienda en la que vendo libros, pero ni aún así puedo sostener esa tienda con la regularidad que debería por la exigencia de la carrera. Es una carrera que tenés que estar de 7 a 2 a 3 de la tarde en la facultad y luego te tenés que pasar el día estudiando sí o sí. No tenés de otra, mínimo 4 o 5 horas por día. Y es bastante estresante. Entonces, una persona que no tenga el soporte familiar o un soporte externo que le pueda pagar eso, que pueda hacerle permitir justamente que acceda a la educación superior, es difícil. Estuvimos hablando del arancel cero, pero dentro de esta lucha estudiantil se fueron incorporando las reivindicaciones de todos los programas que fueron impactados por esta ley Hambre Cero. Estamos hablando de los fondos para salud, fondos para investigación, para becas. En ese sentido, ¿cómo fue el proceso para que incorporaran también todos los demás programas que no solo afectan directamente a los estudiantes? Nosotros después de esa primera plenaria justamente en la que nos habían hablado de la ley Hambre Cero y el tema arancel cero,
nos sumamos al paro de la toma estudiantil y empezamos a tener nuestras primeras asambleas. Para nuestras primeras asambleas se empezaron a conformar también los equipos de investigación, que eran los que hacían las lecturas de las leyes y intentaban analizar como que sus implicancias, ¿verdad? Justamente investigando todo lo que abarque la ley y lo que dejaba fuera. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que el FONACIDE, por ejemplo, también cubría, además del Fondo Nacional de Salud, al que iba un 10%, la Agencia Financiera de Desarrollo, que tenía programas como la primera vivienda, que ayudaba a la gente que tenía hasta 7 salarios mínimos a construir su vivienda o a adquirir o obtener departamentos o dúplex. También estaban programas como el Fondo de Excelencia en Educación e Investigación, el FEI, que justamente se dedicaba a financiar estas áreas tan importantes para el desarrollo cultural y social, que es la investigación científica, ¿verdad? Y en el Fondo Nacional de Salud ya entran temas esenciales como son el tema de trasplante de órganos, la primera infancia, la lactancia materna, los planes alimentarios o nutricionales en los primeros 5 años. También están planes nutricionales para mujeres embarazadas que se encuentren en desnutrición, fortalecimiento de hospitales, fortalecimiento de laboratorios. Son demasiados temas que abarcaba justamente el desarrollo social de nuestro país en este fondo que era el FONACIDE. Y ahí fue cuando fuimos planteándole a nuestros compañeros, y en especial en ciencias médicas retumbó mucho el Fondo Nacional de la Salud, ¿verdad? Porque tenemos el Hospital de Clínicas, que es históricamente conocido como el Hospital de los Pobres, en el que justamente acceden muchas personas de bajos recursos. Y los internos y demás compañeros de cursos superiores que ya están realizando sus prácticas en el Hospital de Clínicas empatizaron con la derogación del FONACIDE justamente por ese fondo, porque se estaban dando cuenta de que incluso los medicamentos antineoplásicos contra el cáncer iban a verse afectados, e incluso el financiamiento de eso. Y ahora las respuestas que recibimos del gobierno son muy evasivas en cuanto al Fondo Nacional de la Salud, e incluso nos dimos cuenta que en algunos puntos nos están engañando. Y esa es nuestra preocupación principal. ¿Qué supone que todos estos programas pasen a depender de recursos del Tesoro o Fuente 10? Hay una resolución justamente que sacó la Presidencia de la República en 2023 en el que decían que Fuente 10 ya no podía asumir ningún programa más del que ya tenía. Esto teniendo en cuenta que 2023, post pandemia, obviamente había como unos menores ingresos tributarios, pero aún así estamos hablando de un monto bastante elevado, lo que es el Fondo Nacional para la Salud, el FEI, el arancel cero, y todos están destinados a Fuente 10. Nosotros justamente nuestra preocupación es que Fuente 10 se encuentra ahora mismo en un déficit fiscal en el que los recursos no serían suficientes para garantizar estos derechos y estos programas, a no ser que se recorten de otros lugares también en el presupuesto general de la Nación, por ejemplo. Y eso es lo que no queremos. Y queremos que todo esté financiado y que se mantenga toda esta estructura del Fondo Nacional de la Salud, de la Agencia Financiera de Desarrollo, en una forma integral. ¿Cuál es la solución que desde el gremio estudiantil consensuaron para garantizar estos recursos? Nosotros estamos trabajando en la generación de una nueva ley que justamente garantice todos estos programas que fueron financiados por el FONACIDE, además del arancel cero, ¿verdad? Una ley que incluya el financiamiento real y que nos dé esa tranquilidad de que realmente se va a cumplir con nosotros, ¿verdad? De que no se van a dejar esos programas a la deriva. Y como plan a largo plazo se está evaluando la derogación de la ley Hambre Cero, porque también se encuentran errores como que merienda escolar ni siquiera se menciona en la ley. Hay muchos vacíos dentro de la ley que nos están preocupando, porque como dije, parece más una movida de mover los fondos hacia un sector imperante en la sociedad, más que en hacer una política pública de alimentación. Entonces, esa es nuestra mayor preocupación dentro de todo, porque desvistieron a un santo para vestir otro más o menos,
Y además esos fondos que van a la ley Hambre Cero, no sabemos si van a llegar a destino por los casos de corrupción que hay dentro del propio Ministerio de Desarrollo y además la falta de infraestructura que tiene para manejar un monto tan grande de dinero, ¿verdad? Ellos, volviendo a esto al Ministerio de Desarrollo Social, ellos también estaban a cargo del pago del financiamiento de la ley de comedores y de ollas populares, ¿verdad? Que justamente eran 10 millones de dólares que no estaban siendo destinados y que no estaban llegando a donde tenían que llegar. Y si 10 millones de dólares no puede manejar el Ministerio de Desarrollo Social, ¿qué nos garantiza que pueda manejar 300 millones de dólares que es el monto que cubría el FONACIDE, ¿verdad? Entonces son todas estas fallas las que nos tienen más alerta. Estabas hablando de respuestas evasivas y hasta que, digamos, se sienten engañados en algún momento por las autoridades del gobierno. Sin embargo, la semana pasada se firmó un acuerdo para seguir trabajando. ¿Cómo ves que va a seguir esta mesa de trabajo con el gobierno frente a esta imagen que tienen ustedes sobre el gobierno? Justamente sobre ese tema, ¿verdad? La carta de compromiso fue firmada primeramente para tratar de, ¿cómo se dice? Tener la firma de ellos en algún lugar en que se iban a comprometer con nosotros en trabajar en la creación de una nueva ley. Ahora, en la mesa de diálogo se observaron varias prácticas y conductas que nos hicieron desconfiar otra vez de las decisiones que se están tomando. Y dentro de 15 días en la mesa de trabajo no descartamos que salgamos disconformes de esa mesa de trabajo y tengamos que volver a las medidas de fuerza por cómo se están dando las cosas, ¿verdad? Hay preguntas que hicieron los compañeros al viceministro de Economía y Finanzas y los datos que él le daba, luego nosotros fuimos a confirmar y nos damos cuenta que nos estaban mintiendo. Entonces eso nosotros nos dimos cuenta luego de salir de la mesa de diálogo, que el propio viceministro de Economía nos estaba engañando. Entonces, ¿qué confianza hay así? Y eso es justamente algo que vamos a tratar de vuelta en estas asambleas que vamos a tener en estos 15 días, que sabemos que el gobierno va a utilizar como para enfriar y desmovilizar la cuestión, pero nosotros también estamos muy cansados, ¿verdad? Tipo 2 semanas de paro y toma, sostener eso fue bastante cansador, especialmente para los que estábamos asumiendo muchas tareas, ¿verdad? Y tomar estos 15 días como días para hacer trabajo en el estudiantado, en el territorio, ¿verdad? Tener en cuenta que tenemos que concientizarle a nuestros compañeros social y políticamente para que ellos se comprometan a esto, porque esta lucha es larga. Estamos teniendo en cuenta que estamos en una hegemonía de un partido político que no va a aceptar ni va a retroceder ante nuestras exigencias, ¿verdad? A pesar de que el martes hayamos sacado 20.000 estudiantes y sectores sociales a movilizarse, sabemos que eso no son garantías reales, las que nos están dando el gobierno por lo menos. Y por eso es que nos mantenemos en vigilia y en desconfianza permanente, justamente. Es decir, desde aquellas primeras tomas de principios de abril, ahora algunas facultades fueron retomando sus actividades. Tengo entendido que incluyendo la Facultad de Ciencias Médicas, pero igualmente no descartan volver a paros y tomas, Marisol, si el gobierno no da respuestas claras. Así mismo es algo que estuvimos con nuestros compañeros por lo menos analizando el día después de la mesa de diálogo, ¿verdad? Como que ceder un poco ahora en este momento, también teniendo en cuenta que estamos de exámenes parciales y como que está todo muy apretado, pero teniendo en cuenta que las medidas de fuerza, si es que no cumplen con nosotros, vamos a volver y no tenemos miedo tampoco de volver, ¿verdad? La Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte se queda en paro y toma por más tiempo, también la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Filosofía. Entonces hay un frente de resistencia ahí dentro de la Universidad Nacional de Asunción al que nos vamos a unir en cuanto veamos que siguen mal las cosas, ¿verdad? En ese proceso de concienciación que mencionabas que van a tener con los compañeros en estos 15 días, también se trabaja en esa memoria viva de las batas blancas, que bueno, recordamos especialmente durante la dictadura, cómo los estudiantes y médicos salían con sus batas a las calles. Sí, justamente
la reivindicación desde las batas blancas. Al principio, así personalmente a mí no es que me gustaba tanto, ¿verdad? No le veía tanto la necesidad, pero luego viendo el impacto que tiene en la sociedad, el hecho de que estudiantes de medicina estemos con nuestras batas protestando por nuestros derechos y eso nos dé más, además de credibilidad, como hay un prestigio más o menos que se asocia al estudiante de medicina. Y son todas esas estrategias comunicacionales también que nosotros tuvimos que ir abordando, ¿verdad? Y en esos talleres y en esas charlas que vamos a estar haciendo para la conciencia, justamente hay mucho de memoria estudiantil, porque tenemos profesores que fueron exiliados durante la dictadura y que son médicos ahora y que nos enseñan. Que sin problema vamos a invitarles a que nos hablen un poco al estudiantado y al alumnado sobre lo que fue la lucha durante la dictadura, por ejemplo, que eran cuestiones mucho más, o sea, era una situación mucho más densa y más de persecución, ¿verdad? Entonces eso nosotros tenemos ahora a nuestro favor y si ellos lograron muchas cosas, nosotros, ¿qué nos impide, verdad? Entonces, en ese sentido, vamos a estar trabajando también con los compañeros para revivir ese sentimiento de lucha estudiantil también que se perdió desde hace unos cuantos años ya. Además de estas reivindicaciones actuales, ¿cuáles son los problemas que arrastra en el tiempo la carrera de medicina, Marisol, si de repente están también debatiendo sobre eso? Todavía no se hizo un análisis profundo en el alumnado en general, más como un grupo de personas nos estuvimos reuniendo para hablar justamente sobre ese tema, ¿verdad? Pero es algo que queremos transmitirle también a nuestros compañeros, que vemos que uno de los problemas principales es la elitización y la jerarquización, ¿verdad? Primero que solamente cierta clase social, clase media, alta, puede acceder a la universidad y estudiar medicina propiamente, y los que son estudiantes trabajadores se ven obligados a dejar materias o recursar materias por lo pesada que es la carrera. No hay descansos entre parciales y entre entregas y evaluaciones que estamos teniendo semana a semana, entonces eso dificulta que uno pueda estar trabajando al mismo tiempo y no se dedique 100% al estudio, por ejemplo, ¿verdad? Y también hay un tema de jerarquías que se siente mucho dentro de la Facultad de Ciencias Médicas, con doctores y profesores que son autoritarios con los alumnos o que no quieren escuchar nuestros reclamos o que nos ningunean o nos tratan de menos por una gerontocracia, ¿verdad? El poder de los mayores por sobre los jóvenes, como que nosotros no tenemos una validez de opinión como tienen ellos y siempre hay esa puja dentro de la Facultad de Ciencias Médicas, especialmente por los derechos estudiantiles. Siempre hay como un sector de los médicos y profes que nos apoyan, pero otro sector como que nos ataja y nos advierte, ¿verdad? Entonces se dan muchos casos de violencia también verbal dentro de la Facultad de Ciencias Médicas, que son temas que tenemos que abordar ya, también temas de acoso sexual, son muchos temas que se tienen que resolver desde la estructura de la educación superior mismamente, ¿verdad? Dentro de la Universidad Nacional de Asunción y sé que también dentro de las universidades nacionales del interior. Gracias, Marisol, por compartir tu experiencia. Muchísimas gracias a vos, Lida, por invitarme a este espacio. Este episodio fue producido y conducido por Lida Duarte. Estuvo como invitada Marisol Pérez, estudiante de medicina de la Universidad Nacional de Asunción. La edición de sonido corresponde a Renata Carballo. En la coordinación editorial estuvieron Hilda Rodríguez y Fernando Boxia. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales de Última Hora, en nuestro sitio web www.ultimahora.com, así como en Spotify o en su plataforma de podcast de preferencia. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.